La sala de estar estaba sumida en un caos de emociones contenidas y cables de teléfono que parecían retorcerse con la misma frustración que sentía Vicente. El hombre, con el rostro encendido por una mezcla de indignación y desesperación, sostenía el aparato contra su oreja como no fuera un arma cargada. Se preguntaba en voz alta si el destino se estaba burlando de él o no, simplemente la paciencia era un concepto que ya conexistía en su vocabulario. La voz al otro lado de la línea era distante, fría y llegaba desde las tierras gélidas de Rusia, donde Paca parecía haber encontrado un refugio contra sus peticiones. El grito de Vicente rompió el silencio del hogar con una fuerza inesperada, preguntando si es que ella no deseaba el divorcio o qué demonios estaba sucediendo en su cabeza. Con un gesto brusco intentó forzar una respuesta, exigiendo que la mujer firmara de una vez por todas aquellos documentos que representaban su libertad. Sin embargo, el único sonido que recibió a cambio fue el clic seco y definitivo de una comunicación interrumpida. Ella le había colgado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto. Vicente, fuera de sí, arrojó el teléfono con tal mala fortuna que la pantalla impactó contra el suelo, convirtiéndose en un mosaico de cristales rotos. Javi, observando la escena con una mezcla de cansancio y resignación, suspiró profundamente. Comentó que esa mujer parecía tener el talento especial de sacar lo peor de su padre, pero Vicente, señalando los restos de su móvil, insistió en que no se trataba de un drama innecesario, sino de una pérdida material que alguien debía sufragar. Javi intentó calmar los ánimos sugiriendo que en los establecimientos regentados por ciudadanos chinos podrían reparar el daño por apenas 20 euros, pero el orgullo de su padre era más costoso que cualquier repuesto electrónico. La conversación giró entonces hacia el futuro incierto. Vicente se veía en la obligación moral y legal de emprender una odisea hacia Moscú para enfrentar a su todavía esposa. La idea de buscar a Paca en Rusia parecía sacada de una novela de espionaje de bajo presupuesto, pero era la única salida que vislumbraba. Javi le aconsejó esperar, sugiriendo que quizás ella cambiaría de opinión y cedería, pero Vicente conocía demasiado bien el carácter de la mujer que una vez amó. Con un tono cargado de sarcasmo y amargura, sugirió que ella simplemente lo extrañaba y quería atraerlo a sus tierras para un encuentro apasionado, aunque él estaba dispuesto a cualquier sacrificio con tal de obtener la firma definitiva. En ese momento, la dinámica familiar se volvió aún más compleja con la intervención de otros miembros del grupo, quienes discutían sobre viajes, gastos extra y la posibilidad de volar en clase ejecutiva hacia una luna de miel que nadie tenía claro no llegaría a suceder. El dinero o la falta de él era el protagonista invisible de todas sus angustias. Javi recordaba constantemente que estaban sobreviviendo con su subsidio de desempleo, lo que convertía cualquier plan de viaje en una quimera financiera. Sin embargo, la determinación de Vicente no conocía fronteras, y pronto se vio sumergido en la búsqueda de hoteles económicos en la capital rusa, tarareando una melodía nerviosa que intentaba ocultar su inquietud. Mientras tanto, en otro rincón del edificio, Antonio Recio, el mayorista de pescado que no limpia pescado, irrumpía en su hogar con la arrogancia que lo caracterizaba. Se encontró con Enrique, quien disfrutaba de una bebida caliente con una tranquilidad que Antonio consideraba ofensiva. El intercambio de palabras fue rápido y afilado. Antonio se quejaba de la falta de respeto, de las visitas sin previo aviso y de la presencia constante de personas que, según su juicio, no aportaban nada a su existencia. Pero el verdadero conflicto residía en su relación con Berta y la presencia de un hombre llamado Ongombo, un ciudadano congoleño que había llegado para alterar el ecosistema de su hogar. Antonio, incapaz de procesar sus celos con madurez, recurría al insulto y a la descalificación, mientras Enrique intentaba mediar sin éxito. El lenguaje de Antonio estaba plagado de referencias a su estatus de mayorista y a su supuesta superioridad moral, pero en el fondo, no era más que un hombre asustado por el cambio. Ongombo, por su parte, mostraba una ternura que Berta no había experimentado en 30 años de matrimonio con Antonio. El contraste era doloroso. Antonio intentaba desprestigiar al recién llegado inventando historias de infidelidades en el almacén del restaurante, asegurando haberlos pillado en situaciones comprometedoras, pero sus palabras carecían de pruebas y solo servían para alejarlo más de su esposa. La situación alcanzó un punto crítico cuando Berta anunció que presentaría a Ongombo a su madre esa misma tarde. Antonio, utilizando su humor ácido y a veces cruel, se burló de la situación, advirtiendo que la mujer no encontraría en Ongombo lo que buscaba. A pesar de sus protestas, se sentía desplazado en su propia casa. Enrique intentaba hacerle ver que su comportamiento era lo que realmente estaba destruyendo su relación,
pero el mayorista estaba convencido de que Ongombo solo buscaba un pasaporte hacia el primer mundo. El sentimiento de humillación era insoportable para un hombre que se consideraba el pilar de la comunidad. Decidido a recuperar su orgullo, Antonio ideó un plan descabellado: viajaría a Rusia con el objetivo de traer a una diosa eslava que despertara los celos de Berta. Si ella le había metido a un hombre negro en casa, él le devolvería el golpe con una belleza rusa. La lógica de Antonio era tan retorcida como su ambición. Convenció a Enrique para que lo acompañara, prometiendo que sus habilidades lingüísticas y su astucia de pícaro de playa los llevarían al éxito. A pesar de los conflictos previos y de que Antonio lo había despedido de su empresa de forma humillante, Enrique aceptó el reto, quizás movido por la necesidad de aventura o simplemente por no dejar solo a su amigo en una misión suicida. En otra parte de la ciudad, Maite y Bruno se encontraban en una elegante oficina de una agencia de emparejamiento de lujo llamada Alois International. Ambos buscaban el amor, o al menos una versión del que fuera compatible con sus éxitos y sus complejos. Valeria Cardoso, la embajadora de la marca, los recibió con la promesa de encontrar a sus almas gemelas entre personas de alto poder adquisitivo. Maite, cansada de hombres sin recursos, dejó claro que su única prioridad era el dinero, mientras que Bruno detalló una lista interminable de requisitos para su mujer ideal: debía ser independiente, culta, deportista y carecer de deseos maternales. La entrevista fue un despliegue de superficialidad y esperanza desesperada. Valeria, con la eficiencia de una experta, les aseguró que 8 de cada 10 miembros encontraban relaciones duraderas. Pronto ambos tuvieron sus primeras citas programadas. Bruno se encontró en un avión privado rumbo a París con una mujer llamada Daphne, una experiencia que lo hacía sentir como en una película de Hollywood, a pesar de sus nervios y de las dudas sobre la seguridad del vuelo. Maite, por su parte, tuvo un encuentro con Eduardo, un escritor de gustos refinados.